¿Qué tal, amigos? Tenemos otro ejemplo de aplicación de velocidad de propagación de ondas en una cuerda. La cuerda está representada por la línea roja, tiene un largo de 12 metros y por ella pasan ondas. ¿Ya? La posición de la línea roja es cuando no pasan ondas por ella. Nos dicen que en esta cuerda se generan 20 ondas cada 5 segundos. Nos preguntan cuál es el periodo y cuál es la velocidad de propagación. En este caso, veamos el periodo. El periodo se define como el tiempo en que se genera solamente una onda. Por lo tanto, se puede calcular sencillamente como el tiempo en que se generan un cierto número de ondas. En este caso nos dicen que son 20 ondas generadas cada 5 segundos. Tendríamos entonces un cuarto de segundo, o sea, 0,25 segundos. Ese es el periodo, o sea, el tiempo en que es generada cada una de estas ondas. Nos piden calcular la velocidad de propagación también. La velocidad de propagación es distancia partido por tiempo o longitud de onda por frecuencia. Veamos cómo dilucidar cuál de las dos ocupamos, o tal vez nos sirven las dos. Distancia partida por tiempo corresponde a una distancia en que claramente nos dicen el tiempo en que además es recorrida. Aquí tenemos una distancia, 12 metros, y tenemos un tiempo, 5 segundos, pero no tienen relación uno con el otro. Aquí no nos están diciendo que en 5 segundos se recorren los 12 metros, por lo tanto no es correcto afirmar que esta va a ser los datos para aplicar esta fórmula. No tenemos ninguna otra distancia en la cual conozcamos el tiempo en que es recorrida. Veamos la otra ecuación, longitud de onda por frecuencia. Al conocer el periodo, también se conoce la frecuencia, así que podemos decir que contamos con ese dato. Longitud de onda es el largo de una sola onda, y aquí nosotros podemos contar ondas. Una onda está compuesta de un monte o cresta más un valle. ¿Ya? O sea, aquí tenemos media, una onda. Cresta, valle, una onda. Cresta, valle, otra onda. Cresta, valle, otra onda. O sea, tenemos una onda, dos ondas, tres, cuatro ondas. Por lo tanto, podemos decir que en 12 metros de cuerda caben exactamente 4 ondas. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser el largo de la cuerda dividido por el número de ondas que caben en la cuerda. En este caso sería de 12 metros y hay 4 ondas. O sea, el largo de cada onda es de 3 metros. La frecuencia nos faltaría. Periodo por frecuencia, de acuerdo a lo que conocemos, siempre da 1. El producto del periodo de la frecuencia son recíprocos, por lo tanto la frecuencia es 1 dividido por el periodo. Quedaría entonces, el periodo es un cuarto, 1 dividido por un cuarto de segundo, eso da 4 Hz. 1 partido por segundo. La división de la unidad por una fracción, ¿no es cierto?, corresponde a la fracción invertida, 4 Hz. Entonces, velocidad, longitud de onda por frecuencia, reemplazamos 3 metros y la frecuencia 4 Hz. Queda entonces una velocidad de 12 metros. Los hertz son 1 partido por segundo, queda entonces metro partido por segundo. ¿Ya? Esa sería la respuesta del ejercicio.
Les presento el siguiente ejercicio en el cual tenemos una diversidad de elementos bastante grande, pero que son muy frecuentes de encontrar en pruebas, guías o algún tipo de test. Nos dicen que en una cuerda de 400 kilogramos y 200 metros se generan ondas de 20 centímetros de longitud de onda. Dice que son generadas a un ritmo de 6000 por minuto. ¿Ya? Nos piden calcular la velocidad de estas ondas y la tensión de la cuerda. Entonces, veamos. Vayamos anotando los datos de acuerdo a nuestra costumbre, ¿no es cierto? En este caso, 400 kilogramos corresponde a la masa de la cuerda. Los 200 metros corresponde al largo de la cuerda. Se generan ondas de 20 centímetros de longitud de onda. Lambda, entonces, que es el signo de la longitud de onda, en este caso de 20 centímetros. Pero recordemos que para ser consecuentes con las unidades siempre hay que pasarlo a metros, así que esto sería 0,2 metros. Después nos dicen que se generan 6000 ondas por minuto, entonces el número de ondas corresponde a 6000 en un tiempo de 1 minuto. Aquí también este tiempo de 1 minuto es muy importante como un dato, pero nos encontramos con que el minuto no es una unidad que nos sirva para las operaciones, por lo tanto se pasa a segundo, quedando 60 segundos. Incógnitas: la velocidad de propagación y la tensión de la cuerda. Veamos entonces cómo dilucidar esto. Si miramos acá, tenemos masa y largo, con lo cual podemos calcular aquí la densidad lineal. En este caso reemplazamos de inmediato para tenerlo como un dato. Serían 400 kilogramos dividido por 200 metros. Eso da 2 kilogramos por cada metro. Significa que cada metro de esta cuerda tiene 2 kilogramos de masa. La velocidad. Tenemos 3 fórmulas para calcular velocidad. Distancia partido por tiempo. También lo podemos calcular longitud de onda por frecuencia. Y lo podemos calcular como la raíz de la tensión partido por la densidad lineal. Aquí es donde ocupamos el criterio de se ocupa la ecuación que tiene las cosas necesarias. Distancia partido por tiempo. A ver, ¿qué distancia conocemos aquí? 200 metros. Pero no nos dicen el tiempo en que las ondas recorren estos 200 metros. No hay ningún dato al respecto tampoco. Tenemos un tiempo de 1 minuto, pero ese tiempo de 1 minuto es cuando se generaron 6000 ondas. No dice que en ese tiempo de 1 minuto se recorrieron los 200 metros. Por lo tanto, primera ecuación no nos sirve. Después, longitud de onda por frecuencia. Tenemos longitud de onda, estaría correcto, y la frecuencia. Nos dicen que se generan 6000 ondas en 1 minuto. Bueno, ahí viene la frecuencia, así que esta sirve. Veamos si la otra también nos serviría o no. Tensión dividido por densidad lineal. Si nos fijamos en la incógnita, la tensión es una de ellas, por lo tanto faltaría ahí. Así que tampoco va a ser práctico usarla. Veamos la frecuencia. La frecuencia es el número de ondas dividido por la cantidad de tiempo. Recordando que esa es la definición de frecuencia, que es el número de ondas que se generan por cada unidad de tiempo. Para que quede medido en Hz por cada segundo en que fue generado esto. Tenemos 6000 ondas en un tiempo de 60 segundos. Entonces queda 600 dividido por 6,
la frecuencia son 100. 1 partido por segundo es hertz. La frecuencia de estas ondas entonces es 100 Hz. Significa que cada segundo que pasa se han generado 100 ondas. Bueno, tenemos longitud de onda y tenemos frecuencia, así que se calcula la velocidad. 0,2 metros por 100 Hz. Eso da 20 metros partido por segundo. Tendríamos entonces primer resultado. Pero nos piden también calcular la tensión. La densidad lineal, la tensión y la velocidad están relacionadas por la siguiente ecuación. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión partido por la densidad lineal. Si yo elevo al cuadrado todo esto, queda velocidad al cuadrado por, igual densidad lineal, tensión dividido por densidad lineal. Ya. Velocidad al cuadrado va a ser entonces tensión partido por densidad lineal. Y aquí está lo que nos preguntan. ¿Por qué no puedo ocuparlo acá? Por estar dentro de la raíz cuadrada. Al estar dentro de la raíz cuadrada es muy difícil despejar, por eso elevé al cuadrado esta ecuación y así puedo despejar más fácilmente. En este caso, para despejar solo la tensión acá, la densidad lineal va a pasar multiplicando. O sea, va a quedar tensión igual velocidad al cuadrado por densidad lineal. Veamos, la velocidad es la que se acaba de calcular y la densidad lineal lo calculamos al inicio. Así que estarían todos los elementos. Reemplazo, coloco paréntesis, 20 metros partido por segundo al cuadrado por la densidad lineal, que son 2 kilogramos partido por metro. Queda entonces 400 metros cuadrados partido por segundo cuadrado por 2 kilogramos partido por metro. Eso da 800 kilogramos, el metro se va con ese cuadrado, por metro partido por segundo al cuadrado. Esos son 800 newton, siendo esa la tensión de la cuerda. Ya, aquí con las unidades, no tengan miedo de enfrentar estas divisiones, estas multiplicaciones o elevar al cuadrado. Lo importante, siempre recuerden, todo en kilogramos, todo en metros, todo en segundos. Y con eso, sin miedo, si están calculando tensión, sin miedo coloquen newton como resultado, si es que no saben simplificar. Si calculan velocidad, sin miedo tienen que poner metro partido por segundo. ¿Por qué? Porque antes pasamos todo a metros, todo a segundos, todo en kilogramos. Muy importante ese detalle. Hagan la transformación de los datos al inicio, ¿ya? La longitud de onda, 20 centímetros, 0,2 metros. El tiempo, 1 minuto, 60 segundos. Traten de hacer eso antes, cosa que después ocupan ya estos datos elaborados. Entonces ahí tendríamos el resultado de este ejercicio.